Buenos días, hermanas y hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestro culto dominical de hoy domingo 31 de mayo. Para la Iglesia Evangélica Metodista del Redentor es un gusto y un honor poder estar con cada uno de ustedes. A continuación tenemos la oración de invocación a cargo del reverendo Carl Arthur. Muy buenos días. Feliz cumpleaños a la Iglesia Cristiana Universal. Hoy es el día de domingo de Pentecostés. En ese día, es el aniversario. Hace tantos años, los discípulos en ese día recibieron el poder de lo alto para ser testigos, para poder proclamar, para poder compartir el Evangelio libremente, sin temor, con valor. Y nosotros somos herederos de ese poder. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese gran regalo que nos hizo de darnos ese poder para ser tus testigos, tus discípulos fieles en este mundo. Pedimos, Padre, que bendigas este culto para que por medio de él nosotros seamos reforzados en ese poder para ser tus discípulos en este mundo fuertemente. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. A continuación tendremos el llamado a la adoración por medio del himno congregacional Santo Espíritu desciende. Les invito a participar con mucho entusiasmo y fervor. Desciende y haz en mí tu habitación.
avisos de nuestra congregación, les recordamos que si aún no se han suscrito al canal, pueden hacerlo dando clic en el botón de suscripción y sobre el icono de la campanita para que les llegue automáticamente un aviso cuando hay un nuevo video. Asimismo, los invitamos a nuestro culto virtual el día 7 de junio a las 10:30 por este mismo canal. Seguidamente presentemos nuestras peticiones ante el trono del Señor sin olvidarnos de suplicar a nuestro buen Dios por la situación actual del mundo entero. La misma será dirigida por el reverendo Carl Arthur. Bueno, unamos nuestros corazones, nuestros espíritus en oración. Oremos. Padre Celestial, de nuevo te damos gracias por el nacimiento de tu iglesia. Te damos gracias que nosotros somos parte de esta iglesia, que hemos sido herederos de su poder. Gracias, Padre, y ayúdanos siempre a crecer en ese poder. Ayúdanos a ser en este mundo testigos fuertes, sin temor, personas valientes para afirmar nuestra fe y para demostrar en nuestras acciones el amor tuyo para con todo el mundo. Padre, yo sé que algunas personas se preocupan por la situación que estamos viviendo y dicen, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu ayuda? Y yo sé, Padre Celestial, que una de las cosas que podemos ver en esa epidemia es que tú estás con nosotros, que no nos abandonas, sino que siempre estás a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos. Y pido, Padre, que nos ayudes a confiar más y más en esa participación tuya en nuestra vida. Padre, también queremos poner ante ti las preocupaciones, los problemas, las ansiedades particulares de cada persona. Todos estamos enfrentando una vida diferente, pero difícil. Y queremos dejar nuestras preocupaciones en tu mano. Ayúdanos, por lo tanto, a hacerlo. Haz que entreguemos en este momento todas esas preocupaciones para dejarlas aquí y para salir de este culto así como libremente de esas preocupaciones y listos para servir tu reino. Padre, ayúdanos a vivir lo que nosotros cantamos. Cada rato estamos cantando día por día. Vivir día tras día, solamente un día a la vez. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, Padre Celestial. Confiar en ti y ver las oportunidades que tenemos dentro de nuestras limitaciones, las oportunidades para servir tu reino. Esto es nuestro deseo para este culto, que el poder de ese Pentecostés de hace tantos años cambiaron la vida y dio vida a la iglesia, que ese poder sea fortalecido en nosotros mismos a través de este culto, para que podamos salir y cumplir nuestra responsabilidad en el mundo debidamente. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
A continuación, les invito a ofrecer nuestros diezmos y ofrendas mediante las cuentas que aparecerán en la pantalla. Mientras tanto, entonemos el himno Tu pueblo jubiloso. Oremos. Padre Celestial, este es tu mundo. Todo lo que hay en él pertenece a ti. Eso lo sabemos. Aún nosotros mismos pertenecemos a ti. Con nuestra ofrenda, nosotros entregamos una parte de lo material que hemos gozado en nuestra vida, que hemos recibido. Lo entregamos, Padre, para el engrandecimiento de tu reino en este mundo. Así que pedimos tu bendición sobre la ofrenda que estamos entregando hoy y en estos días por los medios que tenemos a nuestro alcance, para que sea utilizado muy bien para el engrandecimiento de tu reino aquí en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado un momento muy especial, esperado por todos nosotros, y es la celebración de los cumpleaños. En esta ocasión celebraremos a los cumpleañeros de marzo a mayo, y lo haremos con la participación especial de los niños de nuestra congregación. Cantemos todos juntos, hermanos, y disfrutemos este tiempo tan especial. Vida
Bueno, como digo siempre, el regalo más precioso que hemos recibido de Dios es la vida, el poder para actuar en este mundo. Estamos agradecidos por esta vida y en este día nosotros estamos reconociendo los cumpleaños de las personas que han cumplido en marzo, abril y mayo y queremos pedir para ustedes la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la vida, por las bendiciones que hemos tenido en estos años y este año pasado en particular. Y ahora pedimos, Padre, que tú sigas con cada una de las personas que están cumpliendo sus años y que ellos tengan una vida llena de bienestar y de bendición. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 14 al 21. Leo para ustedes y los invito a seguir la lectura en sus Biblias. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, con una actitud de reverencia y mucha disposición de nuestro corazón, escuchemos la proclamación de la palabra del Señor a cargo del hermano Plutarco Bonilla. En nuestras reflexiones del pasado domingo de resurrección, establecimos una especie de paralelismo por similitud entre dos realidades separadas por más de 20 siglos. Por una parte, repasamos lo que había sucedido con los 11 apóstoles y demás discípulos y seguidores de Jesús inmediatamente después que él hubiera sido condenado, apresado, condenado a muerte y crucificado. Y por otra, nos referimos a la experiencia actual, lo que estamos padeciendo en nuestro país y en casi todo el mundo como consecuencia de la pandemia que nos ha azotado. Suelo referirme a esta pandemia como del virus coronado, y lo hago porque considero que todos los imperios, tanto los de ayer como los de hoy, representados simbólicamente por testas coronadas, sean estas coronas de laureles o de oro y diamantes, suelen ensañarse contra aquellos a quienes consideran más débiles o indefensos y se atreven a presentarles frente. Pensemos, aunque sea por un momento, en quiénes son los que en el presente están sufriendo más severamente el impacto de la presente situación. En aquella meditación a la que he aludido, caracterizamos aquel pasado, es decir, el de la semana en la vida de Jesús conocida como la Semana de la Pasión, y el presente, o sea, el del tiempo de esta pandemia, con idénticos calificativos. Vivieron y vivimos momentos de zozobra, miedo, inquietud, incertidumbre por el futuro.
Las primeras revelaciones de que Jesús estaba vivo se dan sin que el propio Jesús aparezca. Las receptoras de esas primeras informaciones son mujeres. Primero, ven que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Y casi de inmediato ven a un joven vestido con una larga ropa blanca que las asombra con estas palabras: ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. Así, con la sencillez que le es propia, lo relata Marcos. Mateo añadirá que cuando aquellas mujeres regresaban con el corazón partido entre sentimientos encontrados, pues experimentaban al mismo tiempo miedo y mucha alegría, el propio Jesús se les aparece en el camino. O sea, que aquellas mujeres recibieron la noticia por vía indirecta y luego la ratificación directa con la visión del Jesús resucitado. Y aún así, los varones dirigentes de la comunidad no las creyeron. Les parecía que lo que les contaban a aquellas mujeres era una locura. Ellos tenían que verificarlo. La historia se ha repetido innumerables veces. Según el libro de los Hechos, transcurrieron 40 días durante los cuales Jesús resucitado estuvo con sus apóstoles. Dice así el texto: a estos mismos apóstoles se presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Y les reiteró la promesa que ya les había hecho de que serían bautizados con el Espíritu Santo. La certeza de la resurrección del Maestro produjo en sus seguidores un cambio significativo muy importante. Pero como se verá, no era suficiente. No era ya necesario añadir nada más a la obra realizada por el propio Jesús, pero algo faltaba para ellos. La comprensión del significado de esa resurrección era todavía imperfecta e incompleta. En el relato de Hechos, al que nos hemos referido, hay un dato curioso y revelador que muestra que aquel que era el grupo más cercano a Jesús, al que él mismo había tratado de ir formando a lo largo de aquellos años, no acababa de entender lo que había acontecido. En efecto, como hemos leído, Jesús se les había aparecido durante 40 días y durante todo ese tiempo les hablaba del reino de Dios. Sin embargo, cuando ellos se atreven a plantearle una pregunta, ¿qué es lo que preguntan? Esto se expresa con claridad en el mismo pasaje. Dice así: los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Notemos la diferencia. Jesús les habla de el reino de Dios. Ellos están interesados en el reino de Israel. ¿Qué significa tal cambio? Los discípulos apóstoles, tomemos en cuenta que ya Judas no se contaba entre ellos, persisten en su visión étnico-exclusivista de lo que era la misión de Jesús. Y al parecer se regodeaban en los privilegios de que ellos gozarían, pues iban a ser quienes ostentarían el poder en ese supuesto reino al ocupar los puestos de honor junto al rey. Al menos así pensaban y esperaban. Lo dicen claramente los evangelios canónicos. Ante esa pregunta, Jesús los calla de inmediato y acto seguido les describe en los siguientes términos la tarea que debían realizar. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. El testimonio
que han de dar no es de ningún reino identificado con el nombre de algún país o territorio. Es el testimonio referido a una única persona, el resucitado Jesús y todo lo que él significa. Dicho eso, quizás para evitar cualquier otro tipo de idolatría que a los apóstoles se les pudiera ocurrir, Jesús desaparece de la vista de ellos. Así como Juan el Bautista tenía que desaparecer del escenario público para que allí entrara Jesús, ahora Jesús desaparece para que llegue el Espíritu Santo de Dios. El propio Jesús lo había anunciado con antelación. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7. La palabra griega que se usa en este texto para referirse al Espíritu Santo ha sido traducida por defensor o abogado y por consolador, porque en efecto incluye ambos significados. De hecho, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua incluye la transliteración de esa palabra griega, paráclito, que define así: en la religión cristiana, Espíritu Santo enviado para consolar a los fieles. Una vez dada la promesa y el mandato de ser sus testigos, dice el relato de los apóstoles que los apóstoles lo vieron elevarse hasta que una nube los arrebató de su vista. Y entonces llegó el día de Pentecostés. Se celebraba ese día la fiesta de las semanas, llamada también fiesta de la cosecha, y el día de las primicias. Los judíos siguen celebrándola con el nombre de Shavuot, pero en ella conmemoran el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí y la entrega de la ley. Prestemos atención a los siguientes datos que se nos ofrecen tanto en las escrituras hebreas como en el libro de Hechos. 1. Así leemos lo establecido en la ley. A partir del día en que empieces a cosechar, contarás 7 semanas y celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios. La oferta voluntaria que hagas será en proporción a lo que te haya bendecido el Señor. Celebrarás con tus hijos e hijas, esclavos y esclavas, y el levita de tu vecindad, con los emigrantes, huérfanos y viudas que haya entre los tuyos, en el lugar que elija el Señor tu Dios por morada de su nombre. Nótese que en el caso de la ofrenda debe hacerse en el contexto familiar y social, en el que se incluye a los necesitados de la comunidad. Más aún, en el relato de la institución de esa fiesta según el texto levítico, se establece el siguiente mandato: cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Se trataba, por tanto, de un día de celebración, de verdadera fiesta. En tiempos de Jesús implicaba una peregrinación a Jerusalén. Era día de regocijo, en gratitud a Dios por los frutos, don de la tierra que les había dado. 2. Lucas nos dice que con motivo de ese festejo vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. Capítulo 2, versículo 5. Y más adelante pone en labios de esas personas las siguientes palabras: aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. 3.
Los creyentes estaban congregados en un mismo lugar. Lucas no indica cuál era ese lugar. Sin embargo, cuando se producen unos extraños fenómenos, muchas personas se percatan de ello y se reúne una multitud. De eso podemos deducir que los discípulos estaban probablemente cerca de los terrenos del templo. 4. Esos fenómenos incluyen lo siguiente. Se produjo un ruido como de un viento huracanado procedente del cielo. Ese viento llenó toda la casa donde estaban, dice literalmente el texto. Aparecieron lenguas como de fuego que se distribuyeron sobre las cabezas de los reunidos. Y, llenos todos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas según el propio Espíritu les permitía expresarse. 5. Y una gran sorpresa le esperaba a aquella multitud, pues todos quedan llenos de asombro. Cuando los apóstoles comienzan a hablar, todos esos que habían llegado de lugares tan diversos y tan lejanos, que hablaban diferentes idiomas, exclaman: ¿acaso no son galileos esos que están hablando? Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Detengámonos aquí, pues todo lo que ha dicho el escritor debe movernos a reflexión. En efecto, toda esa información evoca en nosotros otros hechos y datos de otros tiempos y de otras experiencias. No vamos a seguir el orden de los detalles de Hechos 2 que hemos enumerado, pues lo que deseamos destacar de las historias bíblicas nos impone otro esquema. Primero, la historia de este Pentecostés del Nuevo Testamento nos habla de ruidos procedentes del cielo que se asemejan a vientos muy fuertes, huracanados. Se habla asimismo de algo característico como lenguas de fuego. La mención de estas manifestaciones físicas evoca en nosotros casi de inmediato las historias en las escrituras hebreas que relatan teofanías, es decir, revelaciones de Dios mismo a determinados personajes. Baste con recordar, por ejemplo, diversos pasajes de la historia bíblica de Moisés o del profeta Elías. Con frecuencia, el fuego, el sonido estruendoso del trueno o el viento huracanado sobrecogían a esos personajes porque les revelaba la cercanía de Dios. Segundo, la afirmación de que aquel ruido como de viento huracanado llenó toda la casa nos lleva a otra experiencia teofánica, esta vez del profeta Isaías cuando fue al templo. Dice este otro relato que en el rapto espiritual que experimenta el profeta, vio al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Y poco después añade que en su canto los serafines decían: la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías se encuentra en el templo y se llena de temor ante la presencia divina que ha experimentado en su visión. Pero ese temor se transforma en purificación del profeta cuando, dice el texto, un carbón encendido tocó sus labios. De nuevo aquí la presencia del fuego. Quedó así habilitado el profeta para realizar a cabalidad la misión para la cual Dios mismo lo había escogido. De igual manera, el temor que debió haber producido en los discípulos de Jesús, aquel ruido estruendoso que llenó toda la casa, se transforma en gozo, porque ese viento huracanado y las lenguas como de fuego representaban la presencia purificadora de Dios mismo en la persona de su Santo Espíritu. Este los inunda y los capacita para la tarea inmediata que tendrán por delante. Tercero, la alegría provocada por los dones de Dios en la naturaleza, propia de la celebración en Pentecostés, de antes y de ahora, se transforma en el inmenso gozo de una nueva cosecha que el autor del libro de Hechos describe con palabras sencillas.
Dice así: así pues, los que hicieron caso de su mensaje, o sea, del mensaje que Pedro había proclamado, fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Capítulo 2, versículo 41. Cuarto, según las leyes que los hebreos habían recibido, como ya mencionamos, las ofrendas a Dios tenían que ser parte de la celebración de Pentecostés. Y esas ofrendas tenían que tomar muy en cuenta a los más necesitados: esclavos, extranjeros, viudas, huérfanos, pobres, levitas. No podía ser de otra manera en el nuevo Pentecostés cristianos. Y de nuevo, con palabras sencillas y directas, lo expresa el narrador. Dice de hecho así: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Quinto, aunque toda aquella multitud estaba compuesta por judíos piadosos, el hecho de que el narrador se tome la molestia de ofrecernos una larga lista de lugares de donde ellos provenían pareciera ser un indicio tanto de la extensión que habría de tener el mensaje como de su carácter universal. O sea, que en cierto modo las palabras de Jesús de que los apóstoles serían sus testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra comenzaba a hacerse simbólicamente realidad en el punto de partida, en la propia Jerusalén. Sexto, en Babel las personas no podían entenderse entre sí por las diferentes lenguas que hablaban en aquella confusión. En Pentecostés todos entienden lo que los apóstoles dicen. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no importa qué lenguas hablemos, en Jesús el Cristo y por su Espíritu podemos hacer la realidad que Jesús expresó en su oración: que todos seamos uno. Y séptimo, el Pedro, que no quiso creer en el testimonio de las mujeres, ahora se ve impulsado por el Espíritu a citar un texto profético que dice que los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. ¿Y cuál mensaje profético es más hermoso que el anuncio de Jesús resucitado? Reflexiones finales. Encuentro un serio problema en el uso que muchos cristianos y predicadores hacen del relato sobre lo que hemos llamado el primer Pentecostés cristianos en el libro de los Hechos. ¿Cómo hemos de interpretar lo entonces acaecido? Para muchas de esas personas, el milagro del don de lenguas resulta lo esencial al interpretar las palabras de Lucas de que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Al parecer, no hemos aprendido que en el Nuevo Testamento el milagro, por muy importante que haya sido, o sea, no tiene sentido ni valor absolutos por sí mismo. Esa es, en efecto, la razón por la que la palabra milagro no aparece en el Evangelio de Juan. En ese Evangelio, las acciones maravillosas que realizaba Jesús no se califican de milagro, sino de señal, porque la señal apunta siempre a lo que verdaderamente tiene significado y vale. El don de lenguas de ese particular Pentecostés, como asimismo el de hacer milagros de que también se habla en la misma historia, no consistía en investir de poder a aquellos apóstoles y discípulos para que dejaran asombrados a los receptores del milagro y a quienes lo presenciaran. Mucho menos era concedido el don para que quienes lo hubieran recibido se sintieran poderosos. Esto último, el usar los dones para ejercer poder egoístamente sobre los demás, fue la tentación que se manifestó muy pronto en la vida de la naciente iglesia, tal como se nos cuenta, por ejemplo, en la historia de Simón el Mago que se narra en el capítulo 8 de Hechos. La tentación del poder ha acosado la vida de todas las comunidades cristianas, sin distingos de apellidos, en nuestro propio país como en otras partes del mundo.
aquí se manifiesta por las ansias de asumir títulos que supuestamente representan estatus de poder. Por eso ahora tenemos profetas, apóstoles y hasta patriarcas. Y con suma frecuencia establecen alianza con otros centros de poder eclesiásticos y seculares. Y ojo, aún el título de pastor puede ser usado, y ha sido usado, para someter a aquellos a quienes el buen pastor debería estar dispuesto a proteger con su propia vida. Jesús lo dijo repetidamente a sus seguidores: el que quiera ser el primero, que sea verdaderamente y no como estrategia trepadora, servidor de los demás. El poder en contexto cristiano es poder para el servicio. Mucho más habría que decir sobre este asunto, pero este queda aclarado cuando leemos con cuidado cómo vivió aquella primera comunidad cristiana que nació en Pentecostés y cómo interpretó el derramamiento del Espíritu. Sí, hermanas y hermanos, amigos y amigas, el Espíritu Santo es poder. Es el mismo poder de Jesús resucitado, quien partió para que el otro, el consolador, defensor, estuviera con nosotros y en nosotros. El poder del Espíritu, como lo dijo Jesús sin ambajes, es para que seamos testigos, donde quiera que estemos. De palabras sí, pero por encima de todo, con nuestra vida de servicio a los necesitados. Jesús resucitó. Jesús ascendió a la diestra del Padre. Jesús nos ha enviado el Espíritu. Día de alegría, porque entonces no somos huérfanos. En su poder, seamos fieles discípulos de quien es nuestro único Señor. Seguidamente los invito a escuchar el himno congregacional Dios nos ha dado promesas. Y posterior al himno tendremos la bendición pastoral a cargo del hermano Carl Arthur. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador
Yo espero que recibamos la bendición que este culto nos ha ofrecido, que nosotros seamos así bendecidos con todo lo que hemos experimentado aquí en este día. Reciba esta bendición. Que ese poder de nuestro Dios que llenó la vida de los discípulos de Jesús en el día de Pentecostés, que ese poder rebose en nuestra vida, que nosotros seamos fortalecidos para cumplir la voluntad de Dios. Amén.